Bienvenidos, el día de hoy vas a aprender lo más básico del griego y del latín que todo hispanohablante debe saber por cultura general. Recuerda que nuestro idioma español es una derivación del griego y del latín. Ahí la importancia en conocer estas lenguas clásicas. En este video vas a aprender lo que normalmente se aprende cuando uno empieza a estudiar cualquier idioma, sea el inglés, el ruso o el chino. Lo primero que uno aprende es a conocer los pronombres personales y la conjugación del verbo ser. Antes de iniciar este video, te voy a recomendar que si no conoces cuál es la pronunciación del alfabeto griego, te recomiendo un video anterior que hice para que puedas entender este video. Adicionalmente te voy a mencionar algunos detalles extras que no lo mencioné en el video anterior y que es de suma importancia. Si habrás visto o si conoces el alfabeto griego, te darás cuenta que no existe la letra U, no existe el fonema U. Para formar este fonema en el alfabeto griego, lo que se hace es unir las dos vocales, la omicron y la Y. La unión de estas dos vocales se pronuncia como U. Por ejemplo, en las palabras como musa, musiquí y uranos. En segundo lugar, tengo que mencionar que en el griego clásico existían tres tipos de acentos: el acento agudo, el acento grave y el acento circunflejo, cuyas representaciones son las siguientes y tiene el mismo significado que el acento que usamos en nuestro idioma español. Quiere decir la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. En tercer lugar, voy a mencionar acerca de qué eran los espíritus en el griego antiguo, en el griego clásico. Estos espíritus eran representaciones gráficas que se colocaban encima de una vocal siempre y cuando esta vocal era el inicio de una palabra. Estos espíritus no existen en el griego moderno, mucho menos en nuestro idioma español. Estos espíritus podían ser suaves o ásperos. Sus representaciones se ven tanto para el suave como para el áspero. ¿Y qué significaba estos espíritus? Un espíritu suave en realidad no tiene un fonema, no tiene un significado, y eso solo indica que la palabra se va a leer tal y como está escrita. Entonces se leería antropos. Sin embargo, un espíritu áspero, como en la palabra que vemos aquí en el ejemplo, aquí te voy a mencionar también adicionalmente que cuando una palabra se escribe con mayúscula, tanto el espíritu como el acento se coloca al lado izquierdo, no encima. Entonces, el espíritu áspero en sí lo que significa es que se le va a agregar una aspiración similar a la ja, je, ji, de acuerdo a la vocal que va acompañada. En este caso sería una aspiración jo. Por tanto, este espíritu áspero haría que la palabra se leyera Homeros. Homeros, que significa Homero, hace referencia al escritor de la Grecia antigua. Con todo este preámbulo que te acabo de decir, ahora ya estás listo para conocer cómo se dice los pronombres personales y la conjugación del verbo ser en griego antiguo, en griego moderno y en latín. Primero analizaremos los pronombres personales en número singular, para recordarte cuáles son los pronombres personales. En singular son para la primera persona yo, para la segunda persona tú y para la tercera persona tenemos tres: él, ella y ello, masculino, femenino y neutro. Este neutro, ello, no es usado con frecuencia en el español, pero sí es de suma importancia en las lenguas clásicas como el griego y el latín. Comencemos. ¿Cómo se dice yo en griego clásico? Se dice ego. Ven aquí un espíritu suave y un acento grave. Ego. En griego moderno no existen espíritus y solo existe un tipo de acento, que es el grave. Es lo mismo, ego. Y en latín, ego. Ahora pasemos a la segunda persona, tú. ¿Cómo se dice tú? En
griego clásico, sí, en griego moderno es sí, y en latín, tú. Luego tenemos la tercera persona. Para el caso de masculino, él, en griego clásico, hutos o ekeinos. En griego moderno, aftos, en latín, is, ile. Ella, en griego clásico, haute, ekeine, en griego moderno, afti, en latín, ea, ila. Por último, ello, que no es común en el español, pero que sí es importante en las lenguas clásicas, sería para el griego clásico tuto, eino, para el griego moderno afto, y para el latín it, ilut. Ahora, ¿por qué puse estas ciertas palabras en rojo? Es porque en realidad, tanto para el griego clásico y el latín, no existe la tercera persona en los pronombres personales, sino lo que se usa realmente son los pronombres demostrativos. Recuerda que los pronombres demostrativos son esto, eso, aquello. Entonces, este jutos se traduciría como ese. Ekeino se traduciría como aquel. Análogamente, el is y el ile se traduciría como este y aquel, respectivamente. Lo mismo para ella. Haute sería esa, ekeine, aquella, ea, esta, y la, aquella. Análogamente, el tuto sería eso, ekeino, aquello. Y esto, ilut, aquello. Ahora veremos los pronombres personales en el número plural. Para recordarte, en el español, primera persona nosotros, segunda persona vosotros o ustedes, y en tercera persona ellos, ellas. ¿Cómo se dice nosotros en griego clásico? Geméis. En un espíritu áspero, geméis. En griego moderno, gemis. En latín, nos. Segunda persona plural, vosotros, ustedes. En griego clásico, geméis. En griego moderno, esis. En latín, vos. Aquí tengo que mencionarte que la letra V en latín es una U, entonces se pronuncia vos. Por último, la tercera persona del plural, ellos, ellas, en griego clásico, seis, en griego moderno hace referencia tanto para el masculino, afti, para el femenino, aftes, y para el neutro, afta. Latín, lo puse en rojo también porque no existe tercera persona en latín para los pronombres personales, así que lo que se usa realmente son los pronombres demostrativos. Ei, que se traduciría como esos, illi, como aquellos, lo mismo, ella, ilae, ea, ila. Y ahora pasaremos a la conjugación del verbo más básico que se aprende en cualquier idioma, el verbo ser, el verbo estar, que es muy irregular. Para recordar las conjugaciones, para la primera persona singular, soy, para la segunda persona singular, eres, para la tercera persona singular, es, para la primera persona plural, somos, para la segunda persona plural, sois o son, y para la tercera persona plural, son. En griego clásico, el verbo ser, eimi. En griego moderno, ime. En latín, sum. Hacemos con la primera conjugación. Soy, en griego clásico, eimi. En griego moderno, ime. En latín, sum. Conjugación de la segunda persona singular. Eres. En griego clásico, ei. En griego moderno, ise. En latín, es. Conjugación tercera persona singular. Es. En griego clásico, esti. En griego moderno, ine. En latín, est. Primera persona plural, somos. En griego clásico, esmen. En griego moderno, imaste. En latín, sumus. Segunda persona del plural, sois o son.
en griego clásico, este, en griego moderno, iste, en latín, estis. Y por último, la tercera persona del plural son, en griego clásico, eisi, en griego moderno, ine, en latín, sun.